Estamos en un pueblito de Inglaterra. Hace mucho frío. El pequeño Charlie, como todos los años, espera con ansias la primavera para salir a coleccionar los animalitos y bichitos que tanto le gustan. Esto emociona sobremanera a sus papás, que lo animan a ser médico como su padre debido a su interés científico. Sin embargo, estando ya en la universidad, sus calificaciones son pésimas. Su único interés es disecar animales. Su papá, enojadísimo y decepcionado, lo envía a prepararse para ser sacerdote. Ahí, uno de sus profesores de botánica un día le dice: Charles Darwin, ¿cómo te caería hacer un viaje alrededor del mundo? ¿Te gustaría? El joven, emocionadísimo, acepta inmediatamente. Así podré conocer todos los animales de todos los continentes. Este viaje fue el principio de las expediciones que Charles Darwin hizo, y donde todas sus observaciones y con todo lo que él observó dedujo que todos los seres vivos nos adaptamos y evolucionamos. Es por eso que el día de hoy en este episodio les traemos algunos datos y curiosidades acerca de la evolución. Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hola. Bien. Pues vamos a hablar en este episodio sobre evolución y vamos a tratar de aclarar algunas dudas y pues hacer más grandes otras dudas, ¿no? Sobre la evolución. Pero primero, ¿qué es evolución? Vamos viendo. Evolución básicamente es, en los términos más simples que se pueden explicar, es el cambio gradual que tienen todos los seres vivos que están en el planeta, ¿no? Entonces, la evolución es el cómo esos animales, esos seres vivos cambian. Y ¿Cambian a nivel cómo, Raúl? A todos los niveles. Ahorita lo vamos a platicar. Pero... Oye, y entonces, por ejemplo, alguna especie que ahorita las tortugas, que ya sabemos que han estado desde el principio de los tiempos, con los dinosaurios, que son de las especies, ¿no? Ya lo vimos. Supongo que han sufrido cambios, pero ¿se le puede llamar evolución? Claro. O sea, me refiero a ¿la evolución es un requisito para que una especie permanezca en la Tierra? No necesariamente. Más que un requisito, la evolución está sucediendo siempre. Aquí, ahora, en todos los organismos, la evolución está sucediendo. Ahora, la evolución permite que algunos organismos se adapten al ambiente y sigan sobreviviendo. Cuando sucedió el meteorito en los dinosaurios, algo de la variación de su población les permitió seguir viviendo. Pues podríamos decir que ya estaban evolucionadas para la adaptación en ese otro ambiente. Okay. Bueno, lo que pasa es que la evolución trabaja sobre la variación. O sea, si tú no tienes variación, no hay selección natural, que es uno de los mecanismos de evolución. Entonces, hazte cuenta, en la población de aquellas tortugas había tortugas rojas, verdes, amarillas, grises a lo mejor. Cuando cae el meteorito, todas se mueren menos las color pardo, porque esas color pardo tenían algo. Entonces nosotros ahora vemos la tortuga color pardo y ya no vemos los otros colores que habían. Pero desde antes que cayera el meteorito, esa variación ya estaba presente. Y la selección natural trabaja sobre variación. Si tú no tienes variación, la selección natural no puede trabajar. Es como un matrimonio, ¿no? Necesita variedad. Necesita variedad. Hay que dejar claro que esas variaciones tienen que ser compatibles con el medio ambiente. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando los que escucharon, y si no lo han escuchado, por favor vayan a ver nuestro episodio especial el Día del Niño, donde tuvimos un invitado que nos habló acerca de la parte de lo que nos habló fue de la evolución de los dinosaurios, y mencionábamos cómo es que en la actualidad muchas de las aves se evolucionan a partir de dinosaurios, y esto es debido a que ellos se adaptaron. Después de que cae el meteorito, pues se alimentan de carroña, que es lo único que tienen. O sea, estos organismos
que era compatible esa característica de alimentarse de carroña con el medio ambiente. Eso les permitió pues seguir evolucionando, ¿no? Adaptándose en realidad. Perdón, puede ser, o sea, que una característica, una variación que tiene un organismo, no necesariamente tiene que ser como compatible con el ambiente para que evolucione. Porque, por ejemplo, está otro mecanismo que se llama, bueno, a lo mejor vamos a verlo después, deriva génica, que eso es al azar. O sea, si sucede un evento al azar, como por ejemplo un terremoto, ¿no? Y le cae una piedra a toda una población de tortugas rojas, pues esa población de tortugas rojas ya no va a estar, solo van a quedar las tortugas pardas. Y no es algo que seleccionó la selección natural, sino que fue algo al azar, ¿no? También eso es otro tipo de evolución. O sea, no necesariamente las características tienen que estar ligadas con el medio ambiente. Lo que pasa es que sí hay que decir, perdón, que hay muchos mecanismos de evolución y que no es uno solo el que se mantiene durante la selección o la adaptación de una especie. Que pueden ocurrir cosas externas, como acabas de decir, Jera. A lo mejor esa tortuga era la más evolucionada, la más adaptada, pero viene un factor externo por un meteorito, una inundación o lo que sea, y pues muy adaptadas, muy evolucionadas, pero pues ahí se quedó, ¿verdad? Bueno, no sé, muy evolucionadas, no me gusta tanto el término, a lo mejor más adaptadas, sí. Más adaptadas, perdón, al ambiente, al entorno, ese sí me gustaría más evolucionadas, no sabría. No. Sí. Y fíjate, yo tengo un ejemplo, les traigo un ejemplo precisamente al respecto sobre la adaptación, ¿no? Porque es un ejemplo donde la adaptación causa la extinción, ¿no? Y es el ejemplo de un ave. Es un ave que vive en Madagascar, vivía originalmente en Madagascar y migró hacia una islita que en realidad es un atolón que se llama el atolón de Aldabra, que está ahí cerquita de Madagascar. Disney, no nos vayas a tumbar el video, por favor. No, es de DreamWorks. DreamWorks. Es de DreamWorks. Sí, DreamWorks, perdónanos. Entonces, esa ave migró hacia el atolón y en el atolón resulta que se la pasó a toda madre. O sea, ya no tenía ningún depredador, estaba bien chido. ¿Ya lo dijiste? Es un atole grandota. Sí, es un atole de chocolate. Es como una isla que está así, entonces el mar está por afuera y también hay agua por adentro. Como dona. Como una donita. Donón se debía de ver. Entonces llega el ave y entonces empieza ahí a evolucionar y resulta que no hay depredadores, hay mucha comida y dice, pues no necesito volar y a lo largo de miles de años pierde la capacidad de volar, ¿no? Entonces, ya está muy adaptada a ese ambiente, pero ¿qué sucede? Hace 136,000 años el atolón se inunda porque el nivel del mar sube, ¿no? por cuestiones naturales del planeta Tierra, y totalmente el atolón queda sumergido, ¿no? Y entonces esa especie, si tuviera alas, se hubiera podido regresar. Pero pues como ya no, se extinguieron totalmente. Otra de las aves así que me suena es el dodo, que hemos escuchado como en los libros, que no me acuerdo si vivía en América, pero esta era como un pollote y ya no podía volar, y pues llegaron los europeos y las cazaban bien fácil, y también depredadores rastreros, pero pues ellas no podían volar y se las acabaron, ¿no? Así es. O sea, fue como una presión negativa del ambiente. Sí. Pero fíjate, y hay otra cosa muy, muy curiosa que dice Yair, que son cosas al azar. O sea, hay factores externos que pueden ser al azar, pero también la evolución tiene algunas reglitas que sí sigue. Porque, ¿qué sucede? Que hace no muchos años, el atolón del que les estaba hablando volvió a salir a la superficie, ¿no? Entonces volvió a tener vegetación después de muchos miles de años y ahora encontraron de nuevo unas aves que están perdiendo la capacidad de volar, que descienden de los mismo tipo de aves que habían migrado de Madagascar. O sea que
la evolución tomó el mismo camino 2 veces en este lugar porque las condiciones del medio ambiente eran las mismas, ¿no? Entonces... Pero, o sea, quiere decir que el mismo tipo de ave o muy parecido volvió a migrar al atolón. Ajá, y volvió a evolucionar. Ajá. Pues necesita que le metan un gatito a esa isla, ¿no? Para que de hecho, no se confíen tanto. De hecho, eso es lo que está sucediendo, que en el atolón ahora ya hay especies que han introducido, que ahora sí son depredadoras, entonces eso está haciendo que la evolución no sea tan rápida, o sea, está perdiendo la capacidad de volar, pero no a la misma tasa que lo había hecho anteriormente. Antes. Uh-huh. Y bueno, pues también con el calentamiento global muy probablemente otra vez van a desaparecer, ¿no? Bueno, al menos que los gatitos ahí hagan una presión positiva para que ellos puedan volver a volar. ¿Por qué no hablamos tantito así rápidamente del ejemplo más típico de evolución o de selección natural que nos enseñan? Porque igual a ver. O sea, el de la jirafa, ¿se acuerdan? Uy. Sí. Porque yo creo que es muy fácil pensar que la jirafa le creció el cuello para poder agarrar las hojas del árbol, para alimentarse de las hojas del árbol, ¿no? Y así muchas veces, ¿qué pasó ahí? Ah. No, le estoy haciendo como jirafa. Entonces más bien, o sea, no es que haya agarrado la habilidad de crecer el cuello, sino que las que no podían, las que tenían cuello chiquito hace muchísimos años, fueron las que no sobrevivieron porque no podían alimentarse de los árboles, ¿no? O sea, tienes que verlo como un poco diferente, no es de que le crece el cuello, sino que las que ya tenían el cuello más alto fueron como las que fueron sobreviviendo. Exacto, yo me imagino que había una población de jirafas que tenían el cuello cortito. Y por ahí una extraña por ahí, tenía el cuellito un poquito más largo y ese le daba una ventaja de poder alcanzar ahora las hojitas que estaban en unos árboles, ¿no? Y entonces a lo mejor esa se apareó con otra que tenía otra vez el cuellito largo y así se fue poco a poquito. Exacto, la población de las que tenían el cuello un poquito largo fue creciendo y fue sustituyendo a la población de cuellos sí, cortos, ¿no? No es como que una jirafa de pronto se haya estirado y estirado y estirado y estirado. Porque ni 10, ni 1000. Una cosa, no, es pero una es población. Por ejemplo, una cosa que a lo mejor que debe quedar claro es que los individuos no evolucionan, ¿no? Lo que evoluciona es una población. En términos de biología, o sea, ustedes sigan estudiando, sigan preparándose, todo bien, no hay problema. Estamos hablando de con eso, decir eso de que una jirafa no se estiró y es como pensar que una persona haga mucho ejercicio y se ponga así súper mamé y sus hijos vayan a salir igual. Exacto. O sea, no es así, algo ha de haber pasado y como ya lo explicaron Jair y Marcelo, o sea, existían poblaciones de cuello corto, cuello mediano, cuello grande y pues se vieron más favorecidas las que tenían un cuello más largo. Sí, a ver, y aquí tienen que considerar otra cosa. Eso solo sucedió porque la vegetación, ¿no? La vegetación más rica o menos consumida, digamos que tenía menos competencia, era la que estaba más alta. Si en ese momento hubiera habido algún cambio climático que hubiera causado que se perdieran todos los árboles altos y se generaran solo pastitos, ahorita las jirafas serían como osos hormigueros. Las jirafas, ¿no? Estarían feas, ¿no? Sí. Entonces, las jirafas estarían así muy feas, la verdad. Diferentes tipos de jirafas, o sea. Así es. Entonces son las dos cosas, ¿no? O sea, pero no sería a lo mejor la misma especie. A lo mejor. Puede ser. A lo mejor. Puede ser. Que cuando, esta es otra cosa que también tenemos que mencionar, cuando hay evolución y hay un cambio en la situación geográfica o pues cambios, ¿no? Que ocasionan la evolución de una especie y que se empiezan a generar diferentes especies a partir de la misma, después de muchos miles de años. Hay un periodo donde estas especies todavía se pueden cruzar y todavía pueden
generar descendencia que también es fértil, ¿no? Y luego, si siguen evolucionando y se siguen aislando y se siguen separando en el camino de la evolución, llega un momento en el que ya no se pueden reproducir. O si se reproducen, lo que generan ya no es fértil. No es fértil. Como la mula. El ejemplo más claro es la mula. Fíjate, yo hay que, ahorita que tocas esta parte de que los cambios en el ambiente o en el clima pueden provocar la evolución, quisiera tocar un ejemplo que leí, que es sobre la evolución de los osos polares, ¿no? Esos ositos blancos, peluditos, que todos quisiéramos abrazar. ¿El de refresco? Ándale, ese, que después le da diabetes en los comerciales. Dilo, Marcela, a ver si nos patrocina. Tú menciona el nombre, si nos patrocina. La Coca-Cola, Bueno, este osito en la Unión Europea hicieron un proyecto de secuenciación del genoma de los osos polares para ver cómo evolucionaron y ver cómo el cambio climático va a hacer que posiblemente evolucionen otra vez, ¿no? Entonces lo que sucede, ya hicieron 80 osos polares, los secuenciaron, y 10 osos pardos, que son como los más relacionados a los osos polares. Y lo que vieron ya en sus genomas y todo, lo que vieron es que el oso polar en realidad desciende del oso pardo en un periodo de hace como 500,000 años, en donde en ese tiempo el clima era muy cálido y estos osos pardos anduvieron por todas partes, por toda Norteamérica hasta el norte y todo. Pero entonces terminó este periodo que se llama periodo interglacial y se empezaron a poner condiciones más frías, y entonces una población de osos pardos quedó aislada en el norte, y entonces esta población de osos evolucionó, que era como cafecita, a ser blancos así, apapachantos y todo, ¿no? Entonces apapachadores y todo. Entonces lo que vieron al checar su genoma es que 16 genes habían sido seleccionados positivamente. Ser seleccionados positivamente es que fueron seleccionados por selección natural. Eso significa selección positiva, que fueron seleccionados por selección natural. Entonces, 16 de esos fueron los que vieron que tenían como más presión de selección, y uno de esos genes es el gen ApoB, que es una lipoproteína que se une al colesterol malo, al LDL, y esa proteína permite que el colesterol vaya hacia las células para que por ahí sea degradado. Entonces, no sé si ustedes, bueno, yo creo que todo el mundo sabemos que si tenemos el colesterol alto, el LDL es un riesgo para un ataque al corazón, ¿no? Entonces, esos osos polares lo que tienen es un cambio en ese gen que lo que permite es que ese LDL no le haga daño, es ese ApoB. Entonces, imagínate que nosotros pudiéramos usar esa tecnología de osos polares para que no nos diera ataques cardíacos. Pero no le hace daño. ¿Cuál es el beneficio que le genera al oso polar tener esa...? Ya es que cuando hace frío necesitamos quemar mucha grasa. Entonces, estos ositos evolucionaron hacia una dieta rica en grasas. Entonces ocupaban algo para que ese colesterol no les hiciera daño. Entonces hay un cambio, no sé qué cambio es, pero hay un cambio, hay una presión de selección en ese gen, que ese gen lo que hace es, bueno, esa proteína de ese gen hace que el colesterol vaya hacia las células para que se pueda degradar. Entonces no le hace daño el colesterol malo a los osos polares. Puede tener mucho colesterol y no le pasa nada, ¿no? Oye, no le va a dar un infarto. Muy interesante. Oye, eso no le va a dar un infarto. Pensé que nos ibas a decir de por qué de pardo se volvieron blancos. Es que ahí vieron, estaba esperando. Ahí vieron otro gen. Bueno, es que el gen ese, el blanco pues, es el más, como más impactante. Pero quería platicarles primero el del colesterol. Pero hay un gen que se llama... Ya se desconectaron, ya no te van a escuchar. ¿Quién se desconectó? Nuestros. Por lo de los osos blancos. Así de no dijo eso. Bueno, hay un gen que se llama LIST-T, que es un gen que se ha visto que en ratones que tienen esa mutación, ratones que son de colores así como grisáceos, ratones que tienen esa mutación tienden a ser
ratoncitos blancos. Y entonces ese gen en los osos polares también tiene una presión de selección, lo que sugiere que ese gen ayudó a que los ositos hicieran de color blanco. Y bueno, también para eso les ayuda a camuflajearse pues en la nieve, ¿no? Eso. Oye, Jair, pero o sea, no es como que el oso diga, a ver, me tengo que hacer blanco para poder camuflajearme aquí, entonces voy a mutar el gen que me va a hacer blanco. O sea, la mutación se dio, como se dan muchas mutaciones en todos los organismos al paso del tiempo, ¿no? Nada más que esa mutación benefició a los osos y que ahora, por ejemplo, en ese sentido no eran tan fácilmente detectables por algunos depredadores y por lo que ya mencionamos, al no ser, sus poblaciones no bajaban considerablemente como los osos de otros colores, y entonces eso hacía que pues siguieran y entonces aumentara la población de osos blancos. Que bueno, sí, hazte cuenta que cuando empezó como a ponerse frío toda esa parte, ya había poblaciones a lo mejor de osos pardos y de osos blancos, pero a lo mejor los osos blancos eran poquitillos y eran los rarillos que nadie quería, ¿no? Pero ahora cuando ya se pone esta nieve, por alguna razón, a lo mejor los osos pardos se los comían los depredadores y quedaron ahí los rarillos, quedan 2 o 3 rarillos, 4 rarillos, van una población. Bueno, a ver, y esos se empezaron a reproducir y ya de ahí viene, ¿no? Sí tenemos que aclarar algo, los osos no tienen depredadores. Era lo que iba... ellos son los depredadores, sí. Está cañón. Los humanos ahora, sí, pero en aquel entonces... Sí, pero se volvió... Pues a lo mejor antes había un depredador ahí medio raro, ¿no? No sé. Las orcas no sé si anden por allá y que lleguen y... Los yetis, el Sasquatch. Pero no creo que sean violentos, o sea, el color blanco, una adaptación le dio, ¿no? Claro. Algo le dio, algo lo favoreció. Claro, la adaptación es que ahora se podían esconder, camuflajear en la nieve para poder ir, y cuando ven una foquita bebé, decir, y que no los vieran, sí. Qué rico, esta no me va a cachar y ahorita me lo voy a echar y no manches. Foquita bebé, según un oso polar. Sí, más bien así. Pero eso es lo mismo que la foquita bebé ha de ver así un prado blanco, ¿no? Y entonces, sí, tienes razón. No pasa nada, aquí estoy echando correo y de pronto, bueno. Quería terminar diciendo que se ha visto que ahora con el calentamiento global, pues los ositos polares ahora están entrando más hacia lugares no congelados y se han encontrado con poblaciones de osos pardos y estos se han cruzado y sacan y tienen bebés que no me acuerdo, grolones o algo así. Son osos que es una cruza, grolares, exacto. Es una cruza de oso polar con oso pardo, ¿no? Que los evolucionistas dicen que efectivamente, pues, muy probable que descendieron de los osos pardos porque tienen descendencia fértil. Y siguiendo en la misma línea, otro ejemplo del camuflajeo que tienen las especies y de que eso les permite adaptarse. Edith, nada más, antes de que pases a ese otro tema, porque quería mencionar que ahora pensemos en la evolución de la foquita, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues la foquita ya debería de haber pensado en evolucionar, bueno, no pensado, sino la evolución ya debería haber llevado a la foquita por el mismo camino que el oso polar, ¿no? Para que la foquita sobreviviera. Y sí pasa. Existen algunas especies que tienen cabello y que el cabello es blanco. Cuando sí, es verdad. Y eso es precisamente para que los osos no las vean cuando están todavía en tierra, que no son tan buenas para pues escapar hacia el mar y nadar, ¿no? Que son esas foquitas que matan los de Canadá, ¿no? Las blanquitas así bonitas que Sí. Esos canadienses no tienen corazón, la neta, están tan bonitas que están. Sí. Ahora sí, bueno, otro ejemplo sería la mariposa, comúnmente se conoce como la mariposa de los abedules, que antes de la Revolución Industrial existían de diversos colores como pardos precisamente, y unas mariposas de color blanco. Y cuando estalla todo esto de la Revolución Industrial, se cubren de hollín todas las paredes de las casas, y entonces ese hollín negro, si se para una mariposa blanca, es obvio que es muy fácil de ver una mariposa blanca,
y si se para una mariposa pardita, cafecita, pues ya se camuflajea. Entonces obviamente ahí sí, las mariposas pues si tienen depredadores, ahí sí son fácilmente atrapadas por las presas, y es otro ejemplo de cómo obviamente esta mariposa sobrevive porque esta característica de su color pardo le permite adaptarse a esas condiciones generadas por el hombre en este caso, que es la revolución industrial. Digo, nada más siguiendo el ejemplo de Edith de una mariposa, ahorita me acordé de las mariposas monarcas, que también una de las formas en las que se alimentan es de plantas y de específicos, pues ciertas especies de plantas. Pero hay algo, o sea, lo que más le gusta de las plantas en las que más le gusta alimentarse a las mariposas monarcas, hacen que ellas tengan un sabor desagradable y resulten tóxicas para los pájaros, que son los depredadores de las mariposas. Entonces, si un pájaro se come una o muchas mariposas monarcas, se va a intoxicar. Y eso ha hecho entonces que ahora ciertos tipos de aves pues ya no las ataquen porque pues saben feo y tienen síntomas de intoxicación. Órale, qué padre. Sí. Pero entonces pareciera que es una guerra de ver quién evoluciona más. ¿Cuál es el organismo o la especie más evolucionada? ¿Cuál es el más fregón? ¿Nosotros? Pues no hay una especie más fregona, ¿no? O sea, la evolución sucede, pero no hay algo que... Pero sí, en términos como... Sí, yo creo que los humanos somos los más fregones. Y específicamente yo, va a decir ya yo. Nos aprovechamos más del mundo horriblemente. Pero bueno, ese ya vendrá en otro episodio. Pero entonces, por la inteligencia, ¿no? Por la evolución de la inteligencia a lo mejor. Exacto. Pero sí hay que desmentir el mito de que la evolución no es lineal. O sea, la evolución no va de menos a más, ¿no? Eso es falso. De hecho, les quería hablar de otro caso, que es el caso de un parásito, el animal más chiquito que existe, que es el grupo de los mixozoas, como sea, que evolucionaron de ser medusas en el mar, ahora ya son parásitos de una sola célula. Y eso les pasó hace muchísimos millones de años, donde dijeron, no, fueron los primeros minimalistas de la naturaleza, dijeron, es más chido vivir nada más en el pescadito y en los gusanos. ¿Y para lo entiendo, o sea, lo entiendo perfecto. No se tiene que levantar a las 5:30 de la mañana. O sea. A ganarse el pan, ahí lo tiene, ¿verdad? Sí, no, mira. Entonces, esta especie unicelular es la versión más evolucionada de ese linaje, ¿no? Y es más simple de lo que era anteriormente. O sea que el mito está en de que mientras más evolucionados, más complejos. Ajá, no necesariamente. No. Sí, la evolución no busca la perfección, ¿no? O sea, le va si eres perfecto o no eres perfecto. La evolución lo que busca es que te adaptes al medio. Y siempre promover que generes descendencia. Exacto. Entonces el chiste es perpetuar, ¿no? Oigan, justo lo que dices, perdón, Raúl, lo que dices, por ahí hay, bueno, no teorías, porque bueno, es como una idea muy aceptada, de que esta característica de generar descendencia, de transmitir nuestra información genética, nos hace pensar, bueno, ha hecho estas teorías que todos venimos de un mismo ancestro en común. O sea, todo lo vivo. Porque si nos ponemos a pensar, todo lo vivo tiene diferentes mecanismos porque a lo largo de la evolución, pues se han ido adaptando y han ido siendo superiores ciertos que la reproducción sexual, la reproducción asexual, la partenogénesis, etcétera. Pero la característica de todos es justamente eso, generar descendencia y que transmitamos nuestra información genética, o sea, nuestra herencia va a ir de generación en generación. Entonces, ese es un mecanismo que es común para todos, que se ha conservado a lo largo de la evolución y nos hace pensar que todos, plantas, animales, bacterias, parásitos, venimos de un mismo ancestro en común. Una de las cosas evidencias que indican que venimos de un ancestro común es que todos tenemos DNA, ¿no? Todos replicamos el DNA, todos hacemos RNA y ese RNA
salen las proteínas, ¿no? Todos tenemos DNA y ese mecanismo todos los organismos vivos lo tenemos aquí en la Tierra. Entonces, aquí en la Tierra todos los organismos vivos tenemos un ancestro común. Bueno. ¿Y los virus? Bueno, pero vivos. También ya es otra cosa. Aquí viene este juego de palabras que en biología y en evolución se utiliza bastante, que es la clave casi que de que todos procedemos de un ancestro común, que todos, virus, bacterias, animales, plantas, todos, arqueobacterias, etcétera, utilizamos el mismo código genético para la producción de proteínas. Exactamente es el mismo código, ¿sí? No tenemos la misma secuencia, pero sí el modo en cómo utilizamos o en cómo fabricamos proteínas es el mismo. Yo no sé, fíjate, yo no sé si los virus y las cosas y los organismos vivos comparten el mismo ancestro, porque Oye, hay mucha más variedad, por ejemplo, en virus, ¿no? Que en organismos. O sea, en virus tenemos tenemos virus que son de DNA de cadena sencilla, DNA de cadena doble, RNA de cadena doble, RNA de cadena sencilla, RNA de cadena positiva, RNA de cadena negativa, y nosotros nada más tenemos DNA de cadena doble, los organismos vivos. Yo creo que los virus son otro cuento aparte de sus ancestros, y los organismos vivos sí tienen un mismo ancestro. Es lo que creo, pues, pero no sé. Yo acabo de leer, igual no lo leí mucho, así a detalle, tampoco me fui a las fuentes originales, pero justo, o sea, acabo de leer como un estudio en donde hay evidencia, pues les digo, o sea, todo esto vamos a tomarlo con reservas, porque no he leído mucho, de que hay evidencia que en realidad la vida se origina a partir de una molécula de RNA. Órale. Y entonces ahí esa es la hipótesis. Hay una hipótesis. Estaría RNA, se diferencia virus y todo lo demás, y luego ya los virus pues también de DNA, las diferentes tipos de información genética que tienen los virus que nos acaba de mencionar Jair. Entonces sí, está muy cierto. Eso que dice Mariana es verdad, y esta teoría ya está muy bastante aceptada, que es así. Se llamaba inicialmente existía un mundo de RNA, era puro RNA antes del origen de la vida. Incluso ahorita que dice Jair de virus, hay unas estructuras denominadas viroides, que no son más que puro RNA que son capaces de infectar plantas, por ejemplo. Y a partir de ahí es que no lo sabemos, porque existen muchas teorías. Esto de los virus es bien complicado, porque hay evolucionistas que dicen que los virus, incluso el doctor Antonio Lascano, que es un divulgador bastante importante aquí de México. Que deberíamos de invitar algún día. Que deberíamos de invitar, exactamente. Él sugiere... Antonio, un saludo si nos estás viendo. Sí, bien cuates, hola Antonio. Voy a poner la foto que tengo con él aquí abajito para que se acuerde de nosotros. Presumiendo. Sí. Él dice que probablemente los virus son partículas, o sea, son las mismas células, partículas que se escaparon de las células, y que están ahora habitando, viviendo por ahí, porque tienen parte de las características que tiene la célula, no son seres vivos. Y otros evolucionistas dicen, por el contrario, que, por ejemplo, una de las teorías del surgimiento del núcleo en una célula es por un virus. Entonces comparan a los virus con el núcleo y tienen características bastante particulares y similares. Pero sí, esto es muy complejo, ¿no? No podemos... Sí, tiene sentido esto de que a lo mejor el primer organismo vivo era de RNA, porque el RNA se le han descrito muchas funciones, mientras que el DNA solamente tiene una función, ¿no? Es la de guardar el material genético, mientras que el RNA puede guardar material genético también en los virus, pero puede tener funciones como de enzima, ¿no? Como de tijeras, etcétera. Tiene los ribosomas, etcétera. Tiene estructura, exacta. Tienen muchas funciones el RNA, y mientras que el DNA solamente tiene una función. Bueno, oye, pero es que está... yo estoy... Sí, No, digo, nada más iba a decir, está pues impresionante, porque, bueno, aparte también hay mucho tiempo, o sea, a la vida se le ha dado mucho tiempo para la evolución, ¿no? O sea, se cree que la primera forma de vida, la que sea que haya existido, data de por ahí de 3.500 millones de años.
O sea, es impresionante. Y nosotros surgimos hace 120,000 años, o sea. Yo te iba a decir millones. Y en la Biblia dice que fueron hace 6,000 años, ¿no? En la Biblia dice que fue hace 6,000 años. No, bueno, pero pensando en, pues en nuestros radioescuchas que están en casita, ¿no? Pueden decir ellos, bueno, ¿y todo esto para qué me sirve? O sea, ¿a mí qué? La evolución, a fin de cuentas, pues yo no voy a evolucionar, mis hijos no van a evolucionar, ¿de qué se trata esto? Pues déjenme les platico que esto es muy importante, considerarlo para el tratamiento de muchas enfermedades, porque mientras su cuerpo no evoluciona, estamos hablando de los virus sí evolucionan dentro de su cuerpo cuando los infectan, ¿no? Eso es una cosa que pasó muy claramente con el virus del VIH que produce el SIDA, porque y del COVID. Y del COVID, pero sí, el virus del VIH produce SIDA. Si usted leyó en Facebook que no, es falso. De verdad sí. Que no existían. Sí. Que de hecho, antes de que continúes, acabo de escuchar una noticia que en Quintana Roo y en Yucatán se están aumentando los casos de VIH. Y no dijeron ahí, pero también Colima, en donde estoy yo, también hay una incidencia alta de VIH, ¿no? Al parecer, por algo que hizo por ahí, algo malo ahí en el gobierno, sin meternos en qué, que ha provocado que aumenten los casos de VIH. Sí. Y entonces lo que sucede cuando el VIH entra en el cuerpo de una persona es que se empieza a multiplicar y tiene metido un mecanismo que hace que cambie y se metan muchos cambios en la secuencia del virus. Entonces se generan muchos virus y no todos los virus son iguales. No son exactamente iguales, ¿no? Tienen muchos cambios. Entonces empieza a haber una especie de evolución dentro del cuerpo de cada persona. Entonces, ¿qué pasaba al inicio de la epidemia del SIDA? Les daban la única droga que se tenía, el único fármaco que se tenía, que era el AZT, y ese, digamos que era efectivo contra el 80% de los virus que están en el cuerpo de la persona, pero el otro 20% tenía la manera de hacerse resistente. Y entonces esos eran los que ahora infectaban de nuevo células, y ahora ese 20% empezaba a crecer de nuevo, y ahora se volvía el 100% de virus que todos eran resistentes a la medicina que les estaban dando. Entonces, lo que se buscó hacer en términos muy gruesos, ¿no? Y con perdón de los médicos internistas y virólogos y todo, lo que se buscó hacer es dar de manera intermitente este fármaco para permitir que la población que era sensible a la medicina compitiera con la población que era resistente y dar otra medicina para la población resistente. De esa manera ibas bajando las dos poblaciones al mismo tiempo, y todo eso está regido por los principios de la evolución, ¿no? Pues todavía hoy en día los tratamientos contra VIH no puedes utilizar un solo fármaco. Normalmente son 2 o 3 y luego se van rotando, justamente por eso. Y otro del caso de evolución que también nos afecta es las superbacterias, que eso lo vamos a hablar a lo mejor en otro episodio, pero las superbacterias también vienen de un producto de evolución, ¿no? Imaginemos que estamos enfermos de una enfermedad de bacterias, no sé. Laringitis, bronquitis. De estreptococo. De estreptococo, estamos enfermos de estreptococo, ¿no? Entonces, en nuestra garganta ahí tenemos el estreptococo y tenemos varias formas de ese estreptococo, ¿no? La mayoría de esos no son resistentes, por ejemplo, a la penicilina, pero por ahí queda una bacteria que sí es resistente, de toda la población que sí es resistente a la penicilina. Entonces lo que hacemos, nos tomamos el antibiótico y sí, nos curamos, pero como ya matamos a todas las bacterias que no son resistentes, pero por ahí quedan 1, 2 o 3 que sí son resistentes, entonces matamos a todas estas bacterias que no eran resistentes, pero nos quedan poquitas, y como ya no hay nadie con quien competir esas bacterias, pues empiezan a crecer, pero ahora esta bacteria ya es resistente a penicilina, ¿no? Y entonces, si nosotros hacemos un uso indiscriminado de antibióticos, podemos hacer que un estreptococo sea resistente a penicilina, pero también sea cloranfenicol, y también entonces hacer un superbacteria que sea resistente a varios antibióticos.
también, Fíjense y ese es que un proceso de evolución que sucede. me gustaría ya aportar un dato, ya Irving, qué bueno que mencionas esto de la resistencia a las bacterias, que de hecho es un mecanismo de evolución, que es la transferencia horizontal de genes, que como dice Raúl, para nuestros radioescuchas, nuestros podcasteros o nuestros youtuberos, los que nos observan y nos ven, es la transferencia que se da de genes, el paso de genes entre especies distintas. La transferencia vertical es cuando una especie tiene descendencia, ¿no? Nosotros nos reproducimos, transferimos verticalmente nuestros genes a nuestra descendencia, etc. Y para la resistencia ocurre que hay bacterias que son resistentes que le pasan sus genes de resistencia a otras bacterias que no lo tienen, y entonces ahora esas bacterias que adquieren el gen ahora se hacen resistentes. Y es el modo, es uno de los mecanismos por los cuales la evolución ha existido. Y aquí traigo a colación otra vez a los virus, que estos virus que nos tienen a la raya y aparte son bien fascinantes, que participan, ellos han tenido un papel bien importante en esa transferencia horizontal de genes. Hay un ejemplo muy bonito que incluso a mí me gusta mucho dar cuando hablo de evolución en clases, como de organismos ya un poquito, vamos, a lo mejor mal evolucionados, no evolucionados, sino para no decir ese término, más complejos. Como una planta le pasa sus genes a una mosca. Hay mosquitas que se alimentan de las plantas y las plantas se defienden contra eso produciendo toxinas que son letales para las moscas, para los insectos. Pues resulta que hace millones de años a una planta le transfirió un gen a la mosquita y ese gen es el que a la planta le permite, porque la planta produce sus toxinas. ¿Y cómo es que no le hace daño a la planta? Porque produce otros compuestos que inactivan a esos compuestos tóxicos. Por lo tanto, como las mosquitas no tienen ese gen para defenderse, pues las mata. Pues resulta que ese gen se lo transfirieron las plantas a las mosquitas y ahora las mosquitas, esto se ha vuelto una plaga porque ahora se alimentan de las plantas, porque como tienen el gen de la planta, ahora pueden fácilmente inactivar esos compuestos y se cree que eso ocurrió hace millones de años a través de transferencia horizontal, pero mediada por un virus. Bien interesante de estos virus. Wow. Como no nada más bacterias con bacterias, sino aquí todos nos hacemos bolas, definitivamente. Pues de hecho tú nos mencionabas, ¿no, Marcela? En algún momento de uno de los episodios, no recuerdo cuál, que incluso nuestro genoma está compuesto por un porcentaje bastante importante de genoma viral, ¿no? Sí. Creo que en el de pandemias, ¿no? Sí, en el de pandemias, me parece que mencionamos ese dato. No me acuerdo. No, creo que fue en el de CRISPR. Bueno, véanlos, vean todos. Pero era, no creo nos que dicen en por ahí cuál era fue. del 8%, creo. Sí, del 8%. Sí, me parece que sí. Y entonces, y no vamos a hablar en esta ocasión de evolución de humanos. Hasta la siguiente. Ahí viene. O si quieres sacar algo, pues sácalo. Sácalo de tu ronco pecho. Si lo traes ahí, sácalo. De tu ronco pecho. Es que la evolución, como estaba diciendo Raúl, y como ya lo hemos estado mencionando, bueno, es un proceso que dura muchísimos millones de años. En teoría, no todo el mundo cuando piensa en evoluciones, se tarda millones y millones y millones de años, ¿no? Pero como ya también platicamos, los virus y las bacterias, su evolución es mucho más rápida, solo por el hecho de que se reproducen mucho más rápido y porque están en constante presión o en constante, en constante presión. Entonces, la selección natural como que tiene que suceder para que ellos sobrevivan, ¿no? Y entonces, pero para los humanos ha habido una cierta tipo de evolución, que no ha tomado tantos millones de años, ha tomado unos miles de años. Por ejemplo, la gente que es tolerante a la lactosa. O sea, ahí en teoría, como mamíferos, la mamá le da leche al bebé, cualquier mamífero, no nada más humanos. El bebé se alimenta de la leche y cuando crece, cuando ya no está tomando leche de la mamá, ya es independiente, se vuelve intolerante a la lactosa, a la leche, o específicamente al azúcar de la leche, que se llama lactosa. Entonces, todos los mamíferos son
ya no toman leche cuando ya están más grandecitos, pero los humanos sí tomamos leche, somos bien, nos encanta la leche y el queso. Y entonces quiere decir que somos población grande del mundo, somos tolerantes a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Y eso es cuestión de tiempo, Marcela. Ya pasa cierta edad en la que ya no puede. No, ese es el punto. Que o sea, que es una cuestión como una selección que si el humano ha mantenido, o sea, el tomar nutrientes de la leche como en vez de como que se dio cuenta que la leche era como una buena fuente de nutrientes, de proteínas y de grasas, y decidió mantenerla en su dieta, y esa fue la presión para que las poblaciones o las generaciones siguientes a través del tiempo. Sí, fíjate, imagínate a una persona que es intolerante a la lactosa y a una persona adulta que sí es tolerante a la lactosa. Pues si tú tomas leche, pues uno va a andar con gases y el otro no. Entonces, ¿a quién va a seleccionar? Una chava, si es un hombre, ¿a quién va a seleccionar? Pues al que no se echa gases. Y eventualmente el humano va a evolucionar. Va a seleccionar al que no se echa gases, ¿no? Aunque ahora con las leches deslactosadas, ese proceso de evolución ya se perdió. Pero fíjate, eso me lleva a una cuestión que quiero hacerle a ustedes. Imaginemos que el cambio climático no lo vamos a poder detener y a lo mejor pues van a venir temperaturas más calientes. ¿Qué creen que favorezca la selección natural en humanos? Ustedes en unos miles de años, si se da el calentamiento global, ¿cómo ven a los humanos del futuro? Los de Saltillo van a sobrevivir. Muertos nos vemos. Pero no, ¿cómo los ven en cambios físicos? O ¿qué creen que la selección natural favorezca? La producción de proteínas chaperonas que permita que nuestras proteínas aguanten más temperaturas muy altas, ¿no? La expresión de melatonina en la piel que nos... No melatonina, melanina. Ay, perdón. Melatonina, todos dormidos. Con la hormona del sueño. Todos dormidos con melatonina. A lo mejor vamos a hacer en el futuro vamos a hacer morenitos, ¿no? O sea, melanina. Más morenitos, ¿no? O van a sobrevivir los morenitos. Sí, imagínate que a los güerazos de allá de Europa del Norte y todo, pues a lo mejor les da cáncer de piel, ¿no? Y entonces empiezan como a morir pasando antes de reproducirse y a los morenitos, pues vamos sobreviviendo poco a poco y esa población va a ir creciendo y va a ir disminuyendo la población de güerazos, ¿no? ¿Cómo ven? No sé, no creo que sea así tan simple. Pero es que aparte, tenemos la inteligencia. Los humanos tenemos la inteligencia como para no irnos o sea, si ya sabemos que va a provocar cáncer, pues no nos vamos, nos ponemos nuestro bloqueador y todo, a lo mejor eso no. No, todavía hay gente que no le tira la ardilla. Si no se ponen cubrebocas, seguramente. ¿Cuántos días? Si no se ponen cubrebocas, seguramente la pandemia, por no eso nos va a quemar. Te vas a poner bloqueador con lo caros que están. Y van a estar más caros. Sí. A ese respecto yo tengo una recomendación de cine que hacerles, y es la película de Idiocracy. ¿De qué? ¿De qué? Idiocracy. Idiocracy. Muchos seguramente ya la han visto. Es una comedia, y es una comedia del 2006, y básicamente lo que dice es esto: en el futuro empieza a haber como presión sobre los humanos, y resulta que los humanos muy, muy, muy inteligentes pues no se reproducían porque ya como que no, y los más mensos pues tenían muchos hijos porque pues no sabían ni qué onda, ¿no? Y entonces eso llevó a que en el futuro todos sean mensos. Todos sean mensos. ¿En serio? Sí, y entonces hay unos batillos que por cuestiones de la película, que ya lo van a ver, viajan al futuro, y aquí en el presente son unos totalmente mensos,
y llegan allá y los hacen presidentes. Entonces... Yo conozco varios que sí han de haber viajado en el futuro a este futuro. Pero, oigan, pero la cuestión del agua, o sea, ustedes hablan de las temperaturas y todo, o sea, la escasez de agua, y siendo que nosotros, digo, desde chiquitos nos enseñan que nuestro cuerpo es promedio 75% de agua, entonces necesitamos, o sea, ese no sé cómo, o sea, en respondiendo a tu pregunta, Jair, en realidad yo, sí, por ejemplo, lo que dice Edith, bueno, vamos a generar mecanismos, igual que a lo mejor lo han hecho las bacterias, que han hecho que las bacterias se adapten a temperaturas hasta de ebullición. ¿Por qué? Pues porque tienen la producción de proteínas que protegen a todo lo demás, ¿no? A todas sus estructuras y les permiten vivir. Eso todavía, digo, pues son mecanismos que se han visto, pero ¿cómo le vamos a hacer cuando ya no tengamos agua? Y que necesitemos el agua, porque nos vamos a morir. Dependiendo. O sea, Pero hay ¿eres mucha pobre agua, o rica? hay mucha agua, Mariana. En el planeta hay mucha agua. es 3/4 partes de agua, vas a decir el Sí, o sea, No, la inteligencia humana hace que podamos aprovechar esa agua de mar. O sea, ya hay mecanismos, nada más que son costosos, pero en dado momento se va a tener que aplicar. O sea, agua tenemos, no te preocupes, ahí tenemos. Yo lo que creo que, bueno, ¿a cuántos años o miles de años estabas haciendo la proyección del cambio climático? Porque lo más rápido que va a suceder cuando este mundo esté horriblemente feo es que los ricos se van a ir a Marte y los pobres se van a quedar en la Tierra y ya. Se van, pero ¿a qué van a Marte? Allá no hay nada. Allá no hay nada en Marte. No, pero para eso están ya generando todas las naves y todas todo lo necesario para largarse. No, ¿viste? Hablando de otra película. Wall-E. Una de 1980. De seguro Raúl ya la vio. Don't Look Up. Está buenísima. Pero sí, pero ¿a qué se van a Marte? Allá no hay nada. No hay plantas, no hay agua. Es con el agua. Va a haber en algún momento lo que sí, pues la tienen que descongelar o tienen. Aquí la tenemos en el mar. Es más, o sea, confías ¿qué mucho es en la inteligencia humana. Van a encontrar mecanismos para poder hacerlo. ¿Qué es más fácil? ¿Ir a sacar agua de Marte o sacar agua de aquí de la Tierra? O sea, de los mares. Digo. Sí, no, güey quiere que todos se queden. Así, ahora todos se quedan así. Nos morimos, todos estamos en este barco. Es que a ver, yo estoy del lado de Yair, porque si tú piensas, a ver, Elon Musk tiene $400 billones y puede decir, o compro Twitter, o me pongo a hacer agua para que todos no nos extingamos. Yo creo que ahí sí. Sí, cierto. Otra vez, compra Twitter. No, pero o sea, yo digo, la tecnología ya existe, es muy cara todavía, pero eventualmente se va a tener que aplicar, porque cuando ya no hay agua, es más caro ir a vivir a Marte que hacer agua potable el agua de mar, ¿o no? Que por cierto en la película de Don't Look Up, de hecho se van a un exoplaneta, ¿no? Según esto se van a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro Sol, que se piensa que puede tener algún planeta con agua líquida, y en la película hasta tiene vida, ¿no? Sí. Tiene animalitos y todo. Bastante grandes. Pues, pero bueno, en dado caso que, por ejemplo, no pudiéramos transformar el agua, o no nos fuéramos a Marte, ¿cómo evolucionaríamos en esa parte para regresar a la parte de evolución? ¿Cómo se imaginan? A lo mejor unos riñones más eficientes. Eso te iba a decir, a lo mejor tendríamos que hacer, o sea, viéndolo desde esa perspectiva, nosotros tendríamos que evolucionar para poder a lo mejor tomar agua salada. De hecho, tienes el ejemplo de muchos animales del desierto que han evolucionado. Por ejemplo, hay un roedor que hace pipí, creo que una vez a la semana, y hace como un gelecito, no hace agua, ¿no? Líquido. Ajá, para precisamente ahorrar toda la humedad, ¿no? Pues las mismas plantas, ¿no? Los cactus que son capaces precisamente de absorber hasta la mínima gota de agua precisamente con esos mecanismos para poder contender contra las sequías.
todos esos mecanismos, a lo mejor en algún momento, si no terminamos mensos, como dice Raúl, que nos reproduzcamos nomás, sí, probablemente sí podamos sobrevivir, ¿no? Pero, oye, pero es que también ese es un mecanismo de evolución, la reproducción, porque estamos diciendo que dependiendo de la tasa de reproducción de una especie, es como la tasa de evolución. Más o menos, digo, no como regla, pero por lo general, en un organismo que se reproduce más rápido, pues tiende a evolucionar a tasas más rápidas. Entonces, a lo mejor por ahí, ¿no? Si nos queremos a ver, ustedes, si queremos evolucionar mucho, hay que poner, porque ahorita la tendencia es a tener 1 o 2 hijos, ¿no? Pues hay que, como los de antes, 9, 10, bajando 12, la evolución. Aunque no te quede materia gris. Pero lo malo es el tiempo, ¿no? El tiempo, porque el tiempo en que tardas en reproducirte no se compara con las bacterias, los virus. Bacterias. Y dejan descendencia en minutos, ¿no? Y en Oye, horas. pero el tiempo es rápido, ¿no? Por lo que el tiempo. Bueno, pero en lo que el feto se convierte en. Hablo del tiempo para dejar descendencia. Sí. Del tiempo para dejar descendencia, porque el tiempo para empezar a formar la descendencia, pues sí, varía, ¿no? Depende de la especie. O sea, el acto es rápido, pero el tiempo que hay que esperar es mucho. Bueno, a lo mejor evolucionamos a tener tiempos más cortos de Exacto. ¿De qué es eso? A ser más eficiente, o sea, de embarazo, pues, o sea, Porque el desarrollo va a la inversa. Ahorita los niños se quedan en la casa hasta los 40, 45. Oigan, ustedes, yo no he escuchado, pero creo que debe de haber algún ejemplo por ahí, no sé si alguno leyó eso, pero ¿saben de alguna característica que hay que esté como evolucionando en humanos? Entre la variación que hay en la población humana, ¿saben de alguna característica que se esté fijando en la población? ¿Saben de alguna? Tolerancia a la lactosa, ya lo dije. Sí, es cierto. Pero no me dejó terminar ni por qué. A ver, continúa para terminar. Tan interesante la tolerancia a la lactosa. Qué barbaridad. Los ojos azules, esos, ¿no? Los ojos azules son recientes. No sabía, a ver, si nos platicas. Eso no. Eso no te lo vengo manejando. Yo como que leí uno, pero no me acuerdo. Alguien, por eso se me surgió la pregunta. ¿Alguien aparte de la lactosa? Yo nada más he leído de la postura. Que vamos a tender a estar otra vez. Por la computadora ya nos estamos haciendo. O por el celular. Por el celular. Sí. Se nos van a juntar estos dedos que es para agarrar el celular. Para agarrar. Ya nomás vamos a tener esto. Bueno, pero nuestra reproducción no depende de eso. Bueno, sí, con Tinder sí, ¿no? Vamos a tener una bisagra aquí para poder scrollear más rápido. No, pero sí, ya está pasando, por ejemplo, que hay ciertas personas que ya no tienen las muelas del juicio. Sí, que bueno, de eso vamos a hacer un capítulo de órganos. Vamos a hablar del humano. Tiene que ver con la evolución del humano y cómo la dieta que tenía el humano en la época, pues bueno, en la época de las cavernas, cuando evolucionamos. Entonces es un molar que ya no lo necesitamos y está desapareciendo en algunas poblaciones, aunque todavía no es evolución establecida porque no es una cosa que esté en todos los humanos, ¿no? Unos tienen, unos no. Sí, igual. Por eso les comentaba de características que a lo mejor se estén fijando en algunas poblaciones, ¿no? Sin que llegue todavía. A lo mejor por ahí va, es cuestión de tiempo. Llevamos relativamente muy poco. La cosa, por ejemplo, en los molares, ¿qué ventaja daría no tener esa muela de juicio, por ejemplo, que nos permita reproducirnos más? Mira, hasta antes de la invención de la penicilina, sí era determinante porque los molares que están volteados se pican y te causan infecciones que te pueden matar. Entonces es posible que las personas que tienen las muelas del juicio y si no tuviéramos la tecnología, pues esas personas no van a tener la misma chance de sobrevivir, ¿no? Que una persona que no los tiene. Pero bueno, ahorita ya todo eso ya
afectado, ¿no? Por la tecnología. ¿No? Bueno, dejemos eso para el capítulo de la evolución Sí. humana, ¿no? Muy bien, ¿Qué otro tema quisieran tocar por ahí de evolución? Ya. Para no hacer esto más largo, yo creo que de aquí nos vamos a agarrar de este episodio. Por favor, véanos en este episodio para que podamos extendernos un poquito y dedicarnos única y exclusivamente a la evolución humana, que está bastante interesante. Muy interesante. ¿Qué cosas rescatan de la plática? A ver, por ejemplo, danos un resumen, por favor. No, bueno, de las cosas que yo rescato, o sea, de las cosas que yo rescato, o sea, la evolución no es lineal, ¿no? La evolución, por ejemplo, no busca la perfección, ¿no? Y generalmente es un proceso azaroso, ¿no? Y que el mayor mecanismo que promueve la evolución es el de la selección natural, de la que describió Darwin, ¿no? Es con lo que yo me quedaría. No sé si ustedes se quedarán con otra cosa. No tiene que durar, ya dijiste, no tiene que durar millones de años, no puede, dependiendo del organismo. Exacto, y también eso es otra, ¿no? Que la evolución es un proceso que se da a través del tiempo, ¿no? Aunque en organismos como bacterias y virus es demasiado rápido, pero en otros organismos sí se requiere algo de tiempo, o sea, y que también otra cosa es que los individuos no evolucionan, sino que evolucionan las poblaciones de especies. Sí, digo eso, y quizás que, o sea, la evolución, como dices, no es perfección, y también no hay, hay evolución que sale mal, pues, o sea, hay evolución que puede extinguir especies, que no necesariamente hablar de algo más evolucionado es algo mejor o más complejo, ¿no? O sea, simplemente es algo que ha pasado a través del tiempo. Y también tenemos que reflexionar el gran papel que juega en esto la suerte, ¿no? Porque tú puedes estar muy adaptado a tu clima, como estaban los dinosaurios en su etapa, en su época, y de pronto te cae un meteorito y pues ya. Exacto. Sí. Te va todo por la borda. Sí, o sea, tantos años, ya lo habíamos hablado, también que iban, miles de años que llevaban ya, que dijeron, miren, aquí nosotros ya. Miles de millones, no, de cientos de millones, ¿no? De 320 a 65. Sí, escuchen otro capítulo de dinosaurios, que ese fue un evento bien importante para que surgiéramos, pues, muchas especies. También. Como nosotros, poderosos, los humanos. Bueno, los mamiferillos, sin chiste, que nos dijo Josué, aprovecharon las condiciones, tenían características en su población, era variada, que permitió adaptarse a esas condiciones después del meteorito. Y ya ahora sí, con el espacio libre, pues pudieron crecer y reproducirse y diversificarse en diferentes formas, ¿no? A ver, entonces recuérdenos las redes sociales. Bueno, sí, claro. Estamos en todas las redes sociales como generalmente ciencia-ligera, sobre todo en YouTube y en Spotify. Ahí pueden escuchar el podcast, también en Google Podcast, Amazon Music, TikTok, en Instagram, Twitter. Entonces, pues ahí, ahora sí que la que más les lata, pues métanse ahí y recibimos todo el input que nos quieran dar. Venga. Leemos todos los comentarios, 3, ¿no? Pero sí los leemos. Y los suscríbanse a todas las redes. Sí, y toquen la campanita. Un gusto. Pues bueno, este fue nuestro episodio en donde hablamos de datos curiosos, interesantes de la evolución. Muchas gracias por acompañarnos, chavos. Nos vemos para la próxima. Estén pendientes de nuestro episodio de evolución humana. Hasta luego. Bye. Bye.